Sentí que tenía que dejar de luchar y aceptar que no iba a salir de ahí. Me pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Yo solo sentía mucho frío, mucho dolor, muchos recuerdos. Esa imagen de que se te pasa toda la vida por delante. No me quiero ir todavía de este mundo. Dije, bueno, Dios, ya está. Pues se acabó mi tiempo. Pues es lo que tú decidas, me voy. Acto seguido, siento que ya no estoy en el mar. Siento que estoy en otro lugar completamente diferente, pero yo estaba seca. Y ese espacio para mí era tranquilidad, calma, serenidad, como un amor muy, muy grande. Simplemente sentía que estaba ahí, en ese lugar mágico. De repente se acerca a mí como una presencia. Cuanto más se acercaba a mí, más grande era. Lo único que recuerdo es que me dijo, todavía no es tu momento. Pero con una voz como muy grave, muy fuerte, con mucha autoridad. Hay momentos que cambian una vida para siempre. Jezabel asegura que el suyo fue cuando estuvo a punto de morir, y lo que ocurrió después resulta imposible de olvidar. Esta es su historia en lo invisible. Hola Jezabel, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Es un gusto poder contar con tu presencia hoy y que nos compartas tu experiencia, tu testimonio, que sin duda resulta sumamente interesante. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Bienvenida al canal. Muchísimas gracias a ti, Esteban, por invitarme. Es todo un placer poder contar mi experiencia y poder aportar valor a otras personas. Isabel, cuéntanos en qué contexto se da tu experiencia cercana a la muerte. Entiendo que tú eras una niña, eras chiquita, tenías 14 años. ¿Cómo se da esto? ¿En qué momento? Interesante pregunta. La verdad es que todo sucedió a través de un juego. No es que fuera un choque de algo, simplemente era que como niños, que somos curiosos, no tenemos la percepción del miedo, estábamos jugando en un muelle donde rompen las olas en ese muelle y es peligroso, pero no teníamos esa conciencia. Entonces decidimos jugar a que la ola no te pillara, evidentemente. Un juego un poco loco a ver de los adultos, pero lo curioso es que evidentemente jugando no me di cuenta de que la ola venía. Mis primos sí les dio tiempo de salir, pero en mi caso a mí no me dio tiempo de salir y la ola se me llevó. Ese momento fue para mí, bueno, solo recuerdo la ola llevárseme porque es curioso que te explico un poco. El muelle, digamos que es como así, y aquí es donde está el muro, y las olas chocan y hacen una especie de arcoíris precioso con un sonido estruendoso, pero que es bonito a ojos o verlo, es muy bonito. Pero cuando te toca o te coge esa ola, es un golpe muy duro que te arranca de donde estés. Entonces, cuando jugábamos, era llegar al principio del muelle y cuando la ola venía, teníamos que salir corriendo para que no nos pillaran. No sé si sabes que las olas son un ciclo de olas que empieza la primera y luego ya vienen muchas más olas. No me di cuenta de que venía la primera ola, todos mis primos sí les dio tiempo de salir, pero a mí, yo pensaba que sí me daba tiempo, pero uno de ellos, que era el más pequeño, me dijo, Isabel, que no te da tiempo, que te sientes. Y yo le decía, que sí, que me da tiempo, y el que no, que te sientes. Y yo, y cogí y le hice caso y me senté. Me senté con las piernas mirando hacia el mar y la espalda mirando hacia una especie de piscina natural que había detrás, que por suerte para mí estaba a medio llenar, porque si hubiese estado vacía, eso está lleno de escombros, de piedras, de bloques, que si está seco, pues el golpe hubiese sido mortal directamente, ¿no? Pero por suerte para mí está llena de agua. Me siento, la ola viene, no me lo va a venir y yo desaparezco. Directamente la ola me arrastró y se me llevó. Acto seguido, lo único que siento es una presión del agua hundiéndome hacia abajo, ¿vale? Y comienzo a escuchar gritos fuera, a todo el mundo gritando, ¡la niña! ¡La niña! La niña desapareció. Yo escuchaba todo el tiempo gritos, como llanto, llorar, y yo dentro del agua solo sentía una presión constante de no puedo salir a respirar, porque venía, cada vez que veía que quería salir, venía una ola y me arrastraba otra vez para abajo en un día. Ingeniosamente se me ocurrió la genial idea de levantar las manos a ver si con suerte las manos estaban en el aire, pero habían veces que las manos estaban arriba, de repente estaban abajo. Era como si tuviera una lavadora real donde yo daba vueltas continuamente. Esa sensación
sinceramente es agobiante, porque tú tratas de buscar dónde ver la salida y no la encuentras, porque lo único que ves, en este caso yo veía solamente como espuma blanca, mucho remolino, y sentí que de repente alguien como que me coge la mano y me quiere sacar, pero se le escapa. Y escucho que era la voz de mi primo el pequeño el que me había dicho que me sentara, pero no podía, era más pequeño que yo, no podía con mi cuerpo y se me escapa. Yo ahí automáticamente sentí que dije, no voy a salir de aquí. Fue como la sensación de no me van a poder sacar porque estaban como todos mis padres, mis tíos, mi familia, todos en la playa, y para llegar, pues bueno, hay que hacer un buen rodeo para poder llegar. Yo dije, no van a llegar a mí. Y yo solo escuchaba voces, 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 voces fuera. Pero yo no paraba de luchar con el mar para poder salir. Pero lo que te decía, no encontraba la salida para poder llegar a ese punto. Solo sentía que me golpeaba con las piedras que estaban, eh, y sentía que si seguía luchando, iba a ser peor iba a sentir como que iba a ser peor el desvanecimiento, una cosa muy extraña. Y de repente sentí que tenía que dejar de luchar Mm. y asumir y aceptar que no iba a salir de ahí. ¿Vale? Entonces, por un momento, digamos que me rendí a la vida, y a pesar del miedo, de querer, hombre, se te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Yo solo sentía mucho frío, mucho dolor, muchos recuerdos, esa imagen de que sí que se te pasa toda la vida por delante, algo similar de decir, wow, todo lo que he experimentado, pero todo lo que me falta por vivir, no me quiero ir todavía de este mundo, ¿sabes? Pero después dije, no me van a sacar, porque solo escuchaba fuera, no la vemos, ya no la vemos. Algo más grande decía, no la veo, ya no la veo, no la veo, se ve que las manos de igual que donde las tuviera no aparecían. Y automáticamente dije, bueno, adiós. O con quien en ese momento yo sentí que hablaba con Dios, le dije, ya está, pues se acabó mi tiempo, pues es lo que tú decidas, me voy, aquí me quedo. Y acto seguido, siento que ya no estoy en el mar. Mm. Y esto fue increíble, porque yo no lo lograba, de hecho me costó mucho tiempo hablar de este tema. Yo no lo entendía porque decía, ¿cómo no voy a estar en el mar si ahora mismo estaba en el mar? Pero siento que estoy en otro lugar completamente diferente, pero yo estaba seca. Yo no estaba mojada, yo estaba seca completamente. Y ese espacio para mí era tranquilidad, calma, serenidad. Era mucho, ¿cómo te lo podría decir? Como un amor muy, muy grande. Y lo que yo encontré ayer era un espacio parecido a la luz blanca esta que está aquí, del foco, pero más intenso todavía. No te lo podría describir con palabras. Y simplemente sentía que estaba ahí, en ese lugar mágico. Increíble. Y, y cuando estuve ahí pensé, vale, pues si esto es todo, no está tan mal. No me sentía como, es decir, no sentí miedo, a pesar de saber que yo estaba dejando muchas cosas atrás, ¿no? La familia, que en ese momento yo no sé, ya no escuchaba nada más porque yo ya estaba en otro sitio. Pero lo curioso es que, por mucho que yo me sintiera muy cómoda ahí, siento que de repente se acerca a mí como una presencia. Sé que hay muchas personas que ven a familiares que han fallecido. Yo en mi caso, yo no vi a nadie en concreto, no vi a una persona tal cual, pero sí vi una especie de sombra, una sombra enormemente grande, negra, una sombra muy negra, grande, enorme, que se acercaba a mí. Cuanto más se acercaba a mí, más grande era. No sé si la palabra era imponer, pero la sensación era de, wow, tú eres el que manda aquí. Encima yo siempre he sido mucho del sentido del humor, y yo decía, ¿tú quién eres? Que estoy aquí en mi lugar, en mi espacio, porque vienes a interrumpir mi momento, que estoy muy tranquila. Vete, ¿sabes? Déjame, este es mi espacio. Pero esa sombra se acerca a mí y yo no sentí miedo. Sentí como, la palabra que se me viene es como acogimiento, como alguien que te viene a recibir, como con los brazos abiertos, pero lo que te tiene que decir no es tranquila que estás en el lugar correcto. No sentí eso. Lo que me dijo automáticamente fue, y no sé si me diría algo más porque tengo como muchas lagunas en ese momento. Cada vez que voy hablando se me van viniendo más recuerdos, ¿no? Más nitidez. Pero lo único que recuerdo es que me dijo, todavía no es tu momento. Pero con una voz como muy grave, muy fuerte, con mucha autoridad, ¿no? Y acto seguido, cuando termina de decir, todavía no es tu momento,
En ese instante noto que alguien me agarra de la mano y me sacan del agua. Radical, así, pero tal cual, me sacan del agua y me ponen fuera. Y yo ya estaba despierta, pero mojada, otra vez. Y yo no entendía nada, porque digo, no entiendo nada de lo que acaba de pasar. Toda mi familia, todo el mundo llorando, pasándolo verdaderamente mal. Pero yo solo podía sonreír, ¿sabes? Esa sonrisita que te sale de lado y tú dices, a ver cómo aguanto esta sonrisa que veo a todo el mundo llorando, no entiendo por qué lloro, si estoy bien. Y yo decía, vale, ¿a quién le cuento yo esto ahora? ¿Me van a tomar por loca? Entonces me callé, simplemente sonreí, todo el mundo me abrazó, eso sí estaba llena de sangre por todos lados, completamente magullada, porque claro, me había raspado, golpeado con todo lo que me encontraba, pero yo salí de allí como diciendo, hostia, qué bueno, ¿no? Lo que hay más allá de lo que creemos que hay, ¿no? Y un poco así fue mi experiencia. No sé qué te parece. Oh, interesante, ¿no? Interesante. Te iba a hacer algunas consultas con respecto a tu experiencia. Tu experiencia de túnel y eso no tuviste. Es como que estabas, digamos, en algún momento tú te entregas, ¿no? Y cuando tú te entregas probablemente tú te hundes y te dejaste llevar. Como que ya dejaste de luchar. Y en el momento que tú te entregas, tú ya estás en otro espacio, en otro plano, en otra dimensión, ¿no? Sí. Ah, todo cambia en ese momento, dejas de escuchar el ruido del mar, esta como lavadora, toda esta experiencia desaparece para ti y ya estás en un lugar de completa calma, ¿es así? Sí, totalmente. Era como si me hubiesen cogido y me hubiesen teletransportado a otro lugar. Y ya. Y ahí no escuchaba nada. No escuchaba ni voces, digo, estaba seca. No, solo era paz. Era Ujú. una calma y una paz que no te podría llegar a describir con palabras porque tendrías que como llegar a sentirlo. Y no había nada más. Simplemente mucho silencio. Y este era un espacio que no había como fondo, no había piso, no había techo, no había... Es como que todo estás inmerso como en un espacio blanco, pero que no hay límites, ¿no? Que no hay piso, no hay paredes, no hay techo, no hay nada, pero todo es blanco. Te lo pregunto porque yo en algún momento también tuve una experiencia de estar en un espacio así, por eso te estoy describiendo cómo yo lo viví. No sé si el tuyo tiene que ver con eso o es parecido. Exactamente así, tal cual. No había, es decir, era blanco. Simplemente es como si estuvieras en un espacio completamente blanco, sin paredes, sin techo, sin suelo. Simplemente luz. Todo luz. Un resplandor, pero una luz que yo creo que aquí no lo podríamos llegar a ver, ¿no? Por mucho que se asemejara a algo similar a esta luz de aquí, no te lo podría llegar a describir, pero sí, es exactamente así tal cual dices tú. Um, Tú en ese espacio empiezas a ver esta sombra, este ser, ¿no? Este ser. ¿Tú lo asocias con quién, este ser? ¿Te resuena con alguien puntualmente de tu historia o lo ves como... ¿Lo interpretas de alguna forma? Vale, esa pregunta es interesante. Durante mucho tiempo yo decía que para mí sentía que, bueno, la voz se me parecía a la de mi abuelo que había fallecido recientemente, a la voz, pero la presencia para mí no era la de mi abuelo. Es decir, la figura, la esencia no era la de mi abuelo. Pero siempre, es decir, para mí, y a lo mejor esto suena un poco locura, para mí era Dios. Para mí era tal cual Dios. De hecho, después de toda esa experiencia, Dios me habla, lo siento, lo escucho y he tenido muchas experiencias más raras, por así decirla, con respecto a esto. Pero para mí, si tuviera que describirlo, para mí era Dios tal cual. Sin poder terminar de verlo, pero para mí era Él. Ujú. Cuando tú dices que en algún momento se te pasó tu vida por delante, tú dices como que se te pasó toda tu vida. Hay distintos relatos en las experiencias cercanas a la muerte. Hay gente que dice que ve como una especie como de, como, lo describen como una pantalla donde pasan cosas. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Tú lo viviste más desde lo sensorial? Cuando se te pasa tu vida por delante, ¿qué episodios de tu vida eran episodios que eran trascendentes para ti o pasaba desde las cosas más, cosas que de repente hubieses considerado no importantes?
te lo planteo porque en el fondo en el canal hemos entrevistado muchísimas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y distintos relatos. Incluso hay personas que dicen que se le pasaron episodios que no eran o no consideraban importantes en su vida, pero sí tenían un trasfondo importante. ¿Cómo tú lo viviste eso? Claro, esto es interesante porque yo sé que haces como yo no lo vi como con imágenes, sino fue como un recordatorio de la vida que he vivido, ¿no? Lo que he experimentado, lo que he sentido, lo que recordaba conscientemente, ¿vale? Pero se ve que se abrieron muchos canales después de esa experiencia de cosas que yo había olvidado y guardado, que ahí fue cuando ya empezó digamos, mi tortura en vida. Pero fue como no fue como imágenes, fue como un sentir de decir, bueno, lo que he vivido ha estado bien, pero qué pena todo lo que puedo llegar a vivir, lo que me falta por vivir, enamorarme, sentir, hacer algo grande. Fue como simplemente, no fue como como dices tú esas imágenes, papá. Simplemente fue como un sentir rápido, wow, he pasado esto por mi vida, he tenido momentos bonitos con mi familia, recuerdos bonitos, preciosos, pero, oye, que me voy a ir de este mundo, ¿sabes? Que quiero experimentar más cosas, pero dije, pues no pasa nada, pues ya está, es lo que me tocaba vivir. Y entonces fue cuando me dejé llevar. ¿Tú sentiste o tenías claro? Bueno, eras una niña, estabas viendo un momento evidentemente que es como muy traumático, ¿no? Mm. Pero en ese contexto, ¿tú tuviste claro que estabas muriendo, que te entregabas y que ya ibas a dejar de existir aquí? ¿Eso lo tuviste claro o fue todo tan rápido y tan abrumador que de pronto no hay espacio para ese tipo de reflexiones, sino que se vive lo que se vive y ya está? Claro, al principio cuando estaba luchando, yo sentía, no me quiero morir, quiero vivir, ¿no? Pero cuando me di cuenta de que por más que siguiera peleando para salir del mal, no lo iba a conseguir, fue cuando decidí rendirme y no sentí, no sé cómo explicarlo, no sentí como me muero, simplemente sentí me voy, ya está. Y lo acepté, dije, pues ya está, lo que tenga que ser. No fue como un terror de decir, pues acaba mi vida. Antes sí, antes de soltar el control y de decir, pues me rindo, ¿no? Pero cuando ya dije me rindo, fue como, curiosamente sentí como calma, fue muy raro, fue como, vale, me entrego a lo que venga, ¿qué me puedo hacer más? Y no sentí ese terror, sino fue como, vale, de acuerdo, lo que tú quieras. Cuéntanos una cosa, tú nos decías que te costó un montón hablar de este tema, hacerlo público por lo menos. Yo no sé hace cuánto tiempo tú lo has hecho público, esto te ocurrió hace un montón de años, tenías 14 años. Ah, ¿Por qué te costó? ¿Lo compartiste con tus cercanos, lo compartiste con tu familia, con tus padres, o lo guardaste para ti? Y después, eh, ¿cuál fue el factor gatillante para animarte a compartirlo y poder estar aquí, por ejemplo? Pues fíjate, cuando pasó eso, yo no se lo conté a nadie, ni a mis padres, ni a mis hermanos, a nadie. Me callé absolutamente porque lo primero que se me pasó por la cabeza fue, van a pensar que estoy como una cabra, que estoy fatal de la cabeza y que eso es simplemente lo típico. No sé, eso fue del shock, eso es una alucinación o vete tú a saber, ¿no? Durante mucho tiempo estuve guardándolo y no sé si fue yo creo que con 20 y pico de años, 27 años o un poquito más, fue cuando me atreví a contarlo, en una época mía que bebía mucho, y de borrachera me dio por sacarlo y soltarlo. Dije, mira, yo lo cuento. Y listo. Total, aquí están todos los demás, igual que yo o peor, no se van a enterar de lo que les estoy contando, ¿no? Así fue como mi primera transición. Pero luego la vida me ha ido juntando con personas espirituales y como que me he ido sintiendo como muy cómoda y abrazada para poder hablarlo. Entonces, oficialmente hablarlo con total libertad, te podría decir que empecé a hablarlo en el 2020, 2023, 2024, bueno, 2022, por ahí más o menos, hace recientemente poco, con total libertad. Si a lo mejor alguna amiga lo sabía, pero con total libertad de contarlo a cualquier persona, sin problema. A mis padres, pues se los conté en el 2024, hace poco Wow. también. Sí. Imagínate. Mm. Mm.
¿Cuál fue la razón que te motivó así como a compartirlo públicamente? ¿Hay alguna razón especial? Digamos que Dios me ha empujado a hacerlo. Para mí siento que eso es como continuamente me ha estado como a través de sueños, a través de diferentes señales, como vas a seguir, cuenta, habla, porque ha estado muy presente en mi vida, en muchas situaciones en las que me ha salvado. Y es como, no tengas miedo, háblalo, es tu verdad. Y esa verdad te hará libre y podrás empezar a hacer como lo que tengas que hacer en este plano, ¿no? Y, y sobre todo porque dije, estoy cansada de esconder lo que para mí es verdad. El que quiera pensar que estoy como una cabra, que lo piense, total. Y el que quiera creer en lo que le estoy contando será bien recibido. Cualquiera de las dos opciones va a estar bien. Y porque me siento libre al poder por fin contarlo. Libera, Libre. libera. Sí, Sí. fíjate que eso es un factor súper gatillante para que las personas se animen a compartir sus experiencias cercanas a la muerte. Porque hay gente que lo ha tenido 20 años, 15 años como oculto, y finalmente es una experiencia tan transformadora y es tan potente y es tan determinante en la existencia que yo me imagino que algún sentido tendrá el vivenciar ese tipo de experiencias. Y desde tu perspectiva, ¿tú crees que tiene un sentido el que tú lo hayas vivido a esa edad, el que hayas vivido la experiencia, el que hayas pasado por eso? ¿Tú crees que hay un sentido? Y de ser así, ¿cuál es el sentido? Vale. Sí que creo que tenía un sentido. Dios lo tenía para mí, siento que lo tenía todo planeado para que pudiera ser, digamos, digamos que un despertar de conciencia para sanar y soltar lo que había pasado en mi infancia que yo no recordaba. Te explico. Yo desde los 7 a los 10 años sufrí abuso sexual, ¿vale? Por un familiar. Wow. Y eso digamos que se tapó. Se supo, pero se escondió. Nunca se habló del tema, nunca se preguntó si estaba bien, si tenía algún problema, si necesitaba psicólogo, cualquier cosa, simplemente se tapó. Secretos familiares, ¿no? Y yo no me acordaba de eso, yo continué desde los 10 hasta los 14 años siendo una niña, digamos, feliz, a pesar después de haber pasado también bullying en el colegio por la misma época de mi vida, todo junto, todo ahí revuelto. Pero cuando paso a la experiencia cercana a la muerte, empiezo a tener un montón de recuerdos súper nítidos, un montón de pesadillas, se me empiezan a venir un montón de imágenes, olores, recuerdos, toqueteos, todo se me viene muy, muy nítidamente. Y empiezo a pasarlo verdaderamente mal, porque hasta los 27 años no me atrevía a poder preguntarle a mi madre si había pasado eso, porque tenía mucho miedo. Fíjate, sucedió todo más o menos a la misma edad. Y creo que la intención de ese momento fue abrir mi mente para recordar eso y poder transitar ese dolor, sanarlo, soltarlo y liberarlo para poder hacer el cometido que creo que tengo que hacer en este mundo, que es poder acompañar a otros a través de todas mis experiencias y hacer lo que, bueno, en este caso, pues lo que quiera Dios, la vida o como cada uno lo quiera llamar, para hacer ese cometido. Y para poder hacerlo, primero tengo que ser capaz de, digamos, limpiar las experiencias vividas para poder ser un canal un poco más limpio. Ujú. O sea, es decir, que tú recién a los 27 años pudiste corroborar que todos estos como recuerdos o flashbacks o experiencias que tuviste después de tu SM eran reales. O sea, Sí. que no era una creación mental. Pasó muchísimo tiempo, desde la SM hasta que te animas a preguntarle a tu madre. Y tu madre te lo corrobora, ¿no? Sí, esta experiencia la verdad es que, por cita mi madre también, que la comprendo. Cuando yo no tuve la capacidad de decírselo a través de la palabra, sin escribir una carta explicándole todo, exactamente todo lo que yo viví, lo que recordaba, pero súper clarito, todo con pelos y señales, mi madre la verdad es que le dio un shock. Sí me dijo que sí que había pasado una única vez, pero que era imposible que hubiese pasado tanto tiempo. Lo rechazó. Pero lo cierto es que esta persona, a la cual yo hace tiempo que perdoné, me acerqué a él, le dije que estaba perdonado, lo abracé y todo, le dije que hasta aquí, ¿no? Eso fue hace recientemente poco. Él confirmó que es verdad que lo había hecho durante mucho tiempo y que, bueno, que no supo hacerlo mejor, por así decirlo. Y que sí es verdad que, lamentablemente, para mí no había sido una vez, sino había sido muchas veces durante todo ese tiempo. Así que, por suerte para mí, me dio esa tranquilidad de decir, no estoy loca, era una realidad. Y eso también me ha ayudado también a abrirme, a liberar todo lo que uno tiene dentro, porque a veces por miedo
A veces puede ser por miedo, por pensar que tú no tienes o la razón o lo que has vivido sea cierto, o quizás por confirmar algo tan doloroso, porque no quieres realmente aceptar esa realidad. En mi caso era porque tenía mucho miedo de aceptar que eso fuera real, porque si no, me habrían robado toda mi infancia. Qué fuerte lo que te tocó vivir y qué fuerte que finalmente, y qué bueno, ¿no? Que finalmente pudieras como sacar la luz y finalmente llegar como a una reconciliación o al perdón, digamos, con esta persona, porque finalmente si no es algo, es como una espina que llevas enquistada ahí en el alma que es difícil de procesar con el tiempo, ¿no? Sí. Así que qué bueno que haya sido así. Um, Te quería preguntar con respecto a la experiencia misma. Tú tenías 14 años, tenías toda una vida por delante. um, ¿Tú tienes alguna idea por qué hay personas que viven experiencias cercanas a la muerte, a veces de joven como tú? ¿Tú crees que hay un sentido? Tenemos claro que tenías que vivir este tipo de experiencia o revivir este tipo de experiencia, pero ¿crees que hay algo más detrás? Durante mucho tiempo no entendía por qué tuve que pasar por eso, ¿no? Y ahora, hoy en día, sé que, ¿sabes esta frase que dice, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos? Ujú. ¿Vale? Ok, siento que hay personas que tenemos que pasar como por esa experiencia para, digamos, corroborar o confirmar la existencia de vida más allá y de que demos como esa luz o claridad a las personas de que vivan la vida aquí y ahora, no tanto por preocupación de lo que vendrá en el futuro ni tampoco en el pasado. Entonces siento que personas como tú, en este caso, que también has vivido esa experiencia, o yo, muchas personas, teníamos que ser, digamos, los elegidos para ello. Y esto lo sé porque con 20 y pico años yo me quise quitar la vida, ¿vale? Me fui a trompar contra una pared con el coche y algo me golpeó en el pecho y me frenó justamente a esto de matarme. Y acto seguido lo que sentí fue como, ¿qué estás haciendo, insensata? Te salvé por algo, ¿sabes? Y fue como, vale, de acuerdo. Entonces, poco a poco le he ido dando sentido a lo que he vivido, como tengo un cometido en este mundo, el cual estoy a día de hoy terminando de averiguar al 100%. Ok. Tú entiendes que en el fondo tienes como una responsabilidad. ¿Tú crees que las personas que viven experiencias cercanas a la muerte tienen una responsabilidad? O sea, el hecho de haberlo vivido, ¿tú crees que sí los hace como un poquito responsables de la experiencia misma? ¿O no? Quizás no. Wow, nunca lo había visto así, ¿eh? Y agradezco que me hagas esa percepción y me lances esa idea, porque tengo algunas amigas o compañeras que son medios, ¿no? Y ellas me dicen, tenemos un don cada uno, ¿no? Especial, y tenemos una responsabilidad con ello para hacer algo bueno. Y creo que ahora que acabas de decir eso, estoy totalmente, te confirmo que sí, que tenemos una responsabilidad muy grande y que ahora que lo dices, siento que no tenemos que tenerle temor a lo que nos ha sucedido, sino verlo como un milagro o un don precioso que nos ha regalado, como cada uno lo quiera llamar, Dios, la vida, Jesús, como cada uno lo quiera ver, para aportar amor y valor a los demás. Entonces sí que creo que es algo muy importante, muy grande y para tener una responsabilidad con respecto a eso. Después de que ha pasado tanto tiempo de tu experiencia y has tenido otro tipo de vivencias, um, ¿en algún momento has tenido la posibilidad de estar nuevamente como vivir este tipo de experiencias, volver a esa sensación de estar como en este espacio de plena paz o este espacio de luz? ¿Has tenido otro tipo de vivencias de esas características en tu vida? Vale. Después de eso, yo no volví a conectar con esa energía, ¿vale? Con esa sensación. Hasta este último año y medio que está haciendo un trabajo muy fuerte internamente conmigo, hará como un bueno, 2 meses quizás, he estado como muy constante con la meditación y entré en una sesión con una amiga que ella te ayuda con el alma, me hizo como relajarme y calmarme, y
cuando terminó la sesión me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, he vuelto a casa. Y me dice, ¿cómo? Digo, volví, digo, sé que es una locura lo que te voy a decir, digo, pero volví, digo, lo vi todo blanco y volví a casa. Digo, fue pequeño, momentáneo, pero esa sensación fue increíble. Pero como 2 semanas después me hice otra meditación yo sola conmigo misma y volví a experimentar la misma sensación, pero fue más tiempo, estuve más tiempo ahí en esa luz blanca y volví a sentir estoy en casa. Y luego cuando ya volví de la meditación fue como, me quedo como muy... Y después de esos momentos llevo unos días o una semana, mejor dicho, como viviendo desde otra posición, como más tranquila, más pausada, más con fe, más con confianza, más certeza, diría yo. Es como, ¿por qué tanto miedo? Esta fue una experiencia reciente, por lo que entiendo. Mm, sí. Ujú. Después de tu experiencia cercana a la muerte, ¿empezaste a tener otro tipo de sensibilidades? ¿Por qué? Te lo pregunto porque no es poco frecuente que personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte empiezan a desarrollar o vuelven con ciertas sensibilidades. Sensibilidades me refiero psíquicas, mediúnicas en general. Mínimo intuitivas, muy, muy fuertes. Vuelven más intuitivos, más sensibles, más perceptivos. ¿Tú cómo lo has vivido eso? Vale, esto es interesante porque sí que me siento que me he vuelto más intuitiva, percibo más allá de lo que, es decir, yo hablo con alguien y percibo más allá de lo que me está diciendo a través de su mirada. Yo le miro a los ojos y veo como más allá de lo que realmente me está contando. Siempre he dicho, no sé por qué tengo esta capacidad, es verdad que nunca lo había relacionado con esa apertura de lo que posiblemente haya experimentado, pero aparte de eso he tenido muchos sueños premonitorios. De repente a lo mejor a las 4 de la mañana me despierta la voz aquí al oído diciéndome en el perdón vaya las respuestas, o haz el camino correcto es la senda del Señor, o cosas así, frases muy impactantes que tengo que apuntar o anotar, o cosas como la sonrisa de Dios. Y me vienen un montón de señales y un montón de experiencias, y luego de repente por a lo mejor siento energía o percibo algo extraño, pero que prefiero, pero como a veces me dan, es como que siempre he tenido mucho miedo, ¿no? Entonces como, digo, no quiero saber nada de esto. Pero sí que noto cosas y una parte de mí a veces la acepta y otras veces la rechaza por miedo porque no sabe si es, en qué mundo me estoy metiendo, ¿no? Pero las pocas experiencias que he estado viviendo son maravillosas cuando las veo positivamente. No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente. Y miedo porque por el desconocimiento, por no tener claro eh, cuál es como tú bien decías, en qué te estás metiendo. Pero finalmente tú sabes perfectamente qué te estás metiendo y qué no. Tú sabes perfectamente si es o no riesgoso. O sea, finalmente tú lo tienes súper claro. Si tienes conflicto es porque es de aquí, no es desde aquí. Qué bueno. Qué bueno que me digas eso porque, a ver, también es verdad que me ha dado mucho miedo porque hará como en el 2023 conocí pues la parte más espiritual, esotéricamente hablando, y vi tantas cosas, digamos, la parte un poquito más oscura, ¿no? De cosas que algo en mi alma me decía, por aquí no es el camino, que rechazaba, ¿no? Cosas de oscuridad que no, que tenía mucha contradicción. Y como veía ciertas cosas, había como un terror o un rechazo enorme. Y recuerdo que le decía a Dios, oye Dios, si esto es la espiritual, lo siento mucho, pero yo aquí no quiero entrar, ¿sabes? Pero la vida me ha ido dirigiendo y me ha puesto en el camino personas espirituales que trabajan desde la parte más bonita y como que estoy conectando y abrazando nuevamente esa, digamos, esa luz. Lo que acabas de decir, ¿no? Tú sabes lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, claro, como siempre he tenido una parte demasiado inocente en mi vida, de que me lo creo todo, ¿sabes? Me dejo llevar muy rápido con esa parte curiosa. Y ahora estoy viviendo la parte espiritual desde esa energía de decir, oye, no tengas miedo, que lo que estás percibiendo, lo que estás sintiendo, es un don que te ha puesto Dios, la vida, para que lo abraces, porque es un regalo para ti.
no lo rechaces, es una responsabilidad, como bien dices, ¿no? Y, me estás haciendo preguntas y me haces ahondar en mí y revalorar muchas cosas, decir, ¿por qué tienes miedo? Y que digas lo de la mente, digo, es verdad, dejar mente fuera, sentir más. Y me encanta lo que me acabas de decir porque me ha hecho hacer un viaje de decir, wow, espérate, que no todo es tan malo como parece. Bueno, yo entiendo que tú tuviste tu experiencia cercana a la muerte con 14 años, súper, súper joven, pero ¿tú sientes que finalmente hubo un cambio determinante en tu vida, en esa experiencia como un antes y un después? Y de ser así, ¿dónde tú lo viste como más marcadamente? Claro, un antes y un después. Evidentemente, como te comenté anteriormente, ¿no? Para mí se supone que yo vivía como una niña feliz porque no recordaba nada y después fue cuando vino toda mi tortura de vida, ¿no? Que ahí fue, digamos que fue un recorrido muy, muy traumático para mí. Recordar todo, revivir todo. Y ese fue esa transición. Pero para no contarte toda la historia de mi vida, larga porque es muy larga de contar, a día de hoy entiendo por qué tuve que pasar por eso. Porque ahora estoy más conectada y unida que nunca a la esencia, al amor, a Dios, a una parte que antes no conocía y que si no hubiese pasado por esa experiencia, hubiese tardado quizá, bueno, he tardado bastante realmente, pero creo que el detonante antes parecía una niña feliz, o yo creía ser feliz, pero la vida me demostró que realmente no era, que era apariencia, y ahora, hoy por hoy, sí que soy feliz, inmensamente feliz. Entonces, para mí ese ha sido el pum. A mí me da la sensación, por lo que tú cuentas, que en cierto modo, claro, tú tuviste esta experiencia a los 14 años, la procesaste como pudiste, digamos, de acuerdo a quizás la madurez que tú tenías y la experiencia que te tocó vivir y eso, pero me da la sensación que estás como incorporando a tu vida esta experiencia muy recientemente. O sea, si bien es cierto, tú nos contaste que la hiciste pública o la compartiste con tu madre no hace mucho, pero esto normalmente genera este tipo de experiencias intensas, necesitan un proceso y necesitan de alguna forma como que vayan decantando cosas, no es algo que se incorpore de la noche a la mañana. Y eso es el relato de muchas personas que viven experiencias cercanas a la muerte. En tu caso me da la impresión que diste muchas, muchas vueltas para finalmente terminar incorporando esta experiencia hace poco. Pero finalmente fue como quizás una serie de vivencias necesarias para poder lograrlo. ¿Por qué tú crees que se dio así? ¿Por qué? Y si es que se dio así, quizás yo estoy haciendo una mala interpretación de la experiencia. Me parece interesante lo que me dices y muy curioso porque pienso que si yo no hubiese pasado por todas esas experiencias traumáticas que me ha dado resiliencia, fortaleza mental, capacidad de levantarme, mantener la fe, aún siguiendo creyendo en el amor, en el perdón, a pesar de los palos que recibía, eso creo que ha forjado en mí una fortaleza que el día que yo decidí hablar de mi experiencia cercana a la muerte, yo la he hablado con total naturalidad, que la he integrado de manera muy, muy abiertamente. Es decir, yo ahora hablo de ella como si fuera el que va a comprar el pan al supermercado. Tal cual. Entonces creo que previamente tuve que pasar por todo lo que he pasado para poder hacerme fuerte y tener la seguridad en mí misma, la confianza y digamos que siento que como la claridad de saber que lo que siento y lo que he experimentado es tan real que no tengo por qué tener miedo. Si lo hubiese hecho antes, eso quizás hubiese acabado tal vez conmigo de muy mala manera. ¿Has tenido la oportunidad de compartir con otras personas que hayan vivenciado experiencias cercanas a la muerte? ¿No? Es decir, de mi entorno cercano, nunca he conocido a nadie que me haya contado que tuviera una experiencia similar. Personas a mi alrededor que hayan tenido experiencias cercanas a la muerte, conocerlas físicamente, no. He sido la única, o por lo menos nadie de mi entorno lo ha contado. Ujú. Pero sí he visto vídeos de personas porque quería indagar, para saber, ¿no? Oye, esto pasa. Y más de lo que yo pensaba.
Y es interesante porque, por ejemplo, en tu país, España, puntualmente, hay una apertura gigante con respecto a las experiencias cercanas a la muerte. Una apertura que yo tengo la impresión, tengo la sensación, el canal es relativamente nuevo, sí, no tiene ni 2 años, pero es algo que ocurre, me da la impresión, después de la pandemia. Y hay una apertura muy grande, hay gente que se ha dedicado a estudiarla, a investigarla hace muchos años y ahora sale a la luz, hemos entrevistado gente en el canal. Pero también hay muchas personas que han ido dando su testimonio, que son gente de España, y que en algunas ocasiones se juntan, comparten, se juntan en alguna ciudad, ha habido algún tipo de congreso, por lo que entiendo. Sería interesante de repente para ti como poder compartir con ellos y estar como con personas que han vivenciado experiencias cercanas a la muerte, intensas y potentes, ¿no? Qué bueno, nunca me lo había planteado, pero pues sí, podría ser un buen aporte también para mí y tener ese feedback, ¿no? Esa retroalimentación, ayudarnos mutuamente. Sí, además que fíjate que hay algo en común con las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte que finalmente hablan el mismo lenguaje. Porque hay cosas que no se pueden explicar desde la razón o desde el lenguaje que normalmente usamos. Y las personas que han vivido este tipo de experiencias son capaces de entender los mismos códigos y eso lo hace muy particular, la convivencia entre ellos, fíjate. Si tú tuvieras que de alguna forma describir a esta sombra, a este ser, ¿no? Que tuviste que tú lo asocias con Dios, um, ¿cómo lo describirías? Solo tengo una palabra, apacible. Apacible, mira. Apacible fue la primera palabra que se me vino y dije, y no sabía lo que significaba, tuve que irme a buscar en el diccionario qué significaba apacible. Ujú. Y dije, wow, tal cual. Sé que mucha gente piensa que a lo mejor es un dios de una manera, pero fue tal cual. No me dio miedo. Fue, Cálido. sí. ¿Y sabes lo curioso? Hace cosa de 2, 3 días, tuve y esto sí que va a sonar muy loco, porque estoy abriendo tanto mi canal, tanto conectando, dejándome llevar, ¿no? Hará como 2 o 3 días estaba frente al ordenador trabajando y sentí que me estaba como estresando y dije, uff, ya va, para, calma, y automáticamente escogí, simplemente me paré un segundo, inhalé, respiré, calmé y acto seguido cuando abrí los ojos vi un señor, una figura de un hombre. Y para mí, lo primero que sentí fue Dios. Ujú. Y por eso antes cuando me dijiste lo de un señor, dije, ¿será posible? Ujú. Porque la figura fue de el típico señor, parece sabio, que te encuentras que vas caminando, gente que vas caminando por un bosque, y de repente de la nada aparece alguien sentado en una roca, como esperando, y tú dices, ¿y este quién está aquí? Y de repente cuando vuelves a mirar ya no está. Pues algo así, y dije, pero fue tan nítido, súper claro, nítido. Y la palabra fue otra vez la misma, apacible y muy agradable a la vista. Y dije, pues vale. Y fue como si de repente me dijera, lo que no fuiste capaz de ver o recordar de ese momento, de tu experiencia, como si me dijera, te lo muestro aquí ahora. Ujú. Fue es muy loco, pero me encanta. Después de haber pasado lo que te ha tocado vivir, eh, ¿qué piensas de la muerte o de lo que llamamos muerte? Fíjate que no, yo siento que no existe. Ahora hoy Ujú. por hoy te podría decir que no, como alma, no existe la muerte. Como seres humanos, por nuestra mente, percibimos la muerte como algo, uff, como peligroso, traumático, oh, nos vamos a acabar, y es como, no se te va a acabar nada. La muerte, realmente no veo la muerte como una muerte, veo como un transitar. Vas a otro, digamos otro nivel, otro lugar, a otra experiencia. Vuelves a casa. Para mí es vuelves a hogar, vuelves a tu hogar, Ujú. de donde realmente perteneciste. Fíjate que es interesante el concepto de hogar,
porque eso se repite en las experiencias cercanas a la muerte en general. Y es más, por ejemplo, bueno, el libro ese más famoso, el Chico Xavier, que se llama Nuestro Hogar, precisamente, lleva ese término, ese término, hogar, nuestro hogar. Eh, Me llama la atención porque finalmente es como el hogar que añoramos, que sabemos que existe. Yo creo que la mayoría de las personas, en lo más profundo de su ser, por más materialista y racionalista que sea, sabe que hay un hogar que trasciende a esta existencia o esta experiencia, porque de ahí venimos todos, así lo siento yo. No sé Mm, qué piensas tú. totalmente. Siento que, a ver, es como, a veces pensamos que aquí no terminamos de encontrar como nuestro lugar, ¿no? Mm. Por mucho que tú tengas familia, tu casa, a veces, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo he experimentado, que a veces siento que, vale, tengo mis padres, mi familia, mis hermanos, pero siempre he sentido que me faltaba algo más, una calma, una tranquilidad, una serenidad, un hogar, que fue lo que yo sentí allí, ¿no? Como estoy en casa, estoy a salvo, aquí todo está bien, no hay esa sensación. Pero sí es verdad que también sentí que cuando volví aquí, ahora hoy por hoy lo sigo pensando, tienes que aprender a vivir esa sensación o tratar de llegar a esa sensación aquí y disfrutar de este viaje, desde el aquí y el ahora, desde aquí presente. No pienses más allá. Y desde esa perspectiva, ¿cuál sería el sentido de vivir la experiencia aquí? Tú le ves un sentido y para ti, ¿cuál es el sentido de estar aquí, físicamente en este espacio? Para mi sentido, siempre lo he tenido claro desde pequeña, el amor. El amor es la base de toda construcción, el amor es la base de todo. Es lo que va a hacer que este mundo se vuelva, digamos, más consciente, más sano, más libre, más conectado, más unidos. Entonces, para mí, es el amor. La palabra es amor, esa energía. Amor, amor, amor. Todo el tiempo es amor. El amor. De hecho, una de las frases que siempre me viene es, el amor, es decir, el amor es la base de toda construcción, el perdón es la llave que abre las puertas de tu abundancia y la gratitud es lo que hace visible lo invisible. Mm. Y eso cada dos por tres, ¿sabes? No es ni de nada leído, sino como llegado. Y digo, vale, pues lo acepto y es así. ¿Y por qué no será que nos cuesta tanto como vivir desde el amor o vivir en amor? Si, eh, si finalmente es lo que más resonamos, por lo menos las personas que estamos más cercanos a lo que podríamos definir como estos temas un poquito más espirituales, ¿por qué nos cuesta tanto vivir desde ahí? Bajo mi experiencia, porque yo también he tenido mucha resistencia, para mí es yo lo veo así, nosotros cuando venimos a este mundo somos como un lienzo en blanco, ¿verdad? Pero nos dejamos enseñar y aprendemos creencias, todo lo que nos va enseñando nuestra familia. Entonces eso digamos que te va, vamos a llamarlo como ensuciando tu vida, tu mente, y tú te vas creyendo eso como real. Entonces tenemos una percepción del amor equivocado, que el amor duele, el amor no lo puede todo, que el amor no es tan bonito. Tenemos muchas ideas quizás equivocadas en referente al amor, porque así durante mucho tiempo yo también lo experimenté. Por eso viví tantas relaciones tóxicas, ¿no? Porque creía que el amor era eso. Pero algo en mí todo el tiempo decía, esto no es amor, eso no es amor. En el amor no cabe ni el miedo, ni las dudas, ni las inseguridades, ni lo negativo. En el amor es mucho más allá. Claro. De hecho, se me viene a la cabeza mientras te escuchaba hablar en algún momento la cantidad de canciones, así aquí en Chile decimos como cortavena, ¿no? Que son como de amores sufridos y traicioneros. Da como un poco de risa, pero es como lo que está como más incorporado en la sociedad de eso. Son las canciones que más venden y los cantantes más famosos son los que cantan canciones más sufrientes. Siempre el amor se asocia como con sufrimiento. Una cosa muy extraña, ¿no? Como de abandono, como que el amor es como un arma de doble filo, así se ve socialmente, esa es la impresión que me da, ¿no? El amor como lo tenemos conceptuado en la sociedad en que vivimos, ¿no? Pues sí, totalmente. De hecho, cuando uno tiene una ruptura, va a por ese tipo de canciones de desolación absoluta, de me destrozó el corazón, el amor, no, y es como va más allá. Es como, yo de pequeña pensaba que estaba loca creyendo que el amor era
todo lo bonito del mundo, de ver la vida con los ojos de un niño, la belleza en todos lados. Para mí siempre eso ha sido el amor, ¿no? De ser capaz de, aunque alguien te haga daño, comprender que el amor está en él, está ahí profundamente. De hecho, hay una frase que también se me vino, que es, estamos hechos de amor. Y, y es como, wow, no te desconectes de esa energía. No te creas que todo lo negativo, eso no es amor. Vuelve a ti, vuelve a esa energía, porque está dentro de ti. Hay algo de ti internamente, digamos que tu alma te está diciendo, oye, esto que estoy viviendo no es amor. ¿Por qué te lo crees? ¿Por qué lo aceptas? No lo apruebes. Busca eso que tu alma te está diciendo, aquí es el amor. Vete a por ello, no tengas miedo. Pero claro, te llaman locos soñadores Claro. y no. Finalmente se nos olvida que la expresión del alma, de quienes somos realmente, es como ahí está aquí y no está aquí. O sea, aquí debemos sentir las cosas trascendentes, las cosas que finalmente determinan nuestra existencia aquí, deberíamos tomarla de aquí. Y aquí las cosas prácticas, las cosas del día a día, lo que funciona, funcionar con el sistema, es todo desde aquí. Pero las cosas, las decisiones y las percepciones importantes siempre desde aquí. Y desde aquí nunca nos vamos a equivocar. El problema está cuando empezamos a tomar las decisiones de las cosas trascendentes desde aquí y no desde aquí. Ahí ya se nos complica todo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, he sido la primera que me he equivocado mucho en mi vida por hacerlo desde aquí, que muchas veces de aquí. Esa intuición, ¿no? Que te dice, no, y tú dices, bueno, pero es que no hay que ser tan, y vas, y dices tú, ¿para qué? ¿Por qué no haber hecho caso a lo que me estaba gritando mi alma, mi intuición, como lo quiera ver cada uno? Y es como esa lucha, ¿no? Yo lo veo como una lucha de poder entre mente y alma, de decir, ¿quién quiere tener el control? Y es como, ¿y si los unimos? ¿Y si hacemos que se entiendan el uno con el otro? Porque yo he cometido de errores monumentales por simplemente querer dejarme gobernar por la mente y luego me he sentido más viva que nunca cuando me he dejado llevar por el alma o por el corazón, ¿no? Y es cuando más viva me he sentido. Entonces es como, ¿y si no los separamos, si no los unimos? Es que para mí la mente tiene que estar al servicio del corazón y no el corazón al servicio de la mente. O la mente al servicio del alma y no el alma, entre comillas, al servicio de la mente. El alma nunca va a estar al servicio de la mente. La verdad es o la mente se nos escapa como un caballo loco desbocado y hace lo que quiere y va a cometer todos los errores que se le ocurren y va a tropezarse 100 veces, o dejamos que nuestra mente la guíe el alma y ahí vamos a cometer bastante menos errores y vamos a vivir una vida mucho más plena y más consciente. Jezabel, si hay alguien que está viendo esta entrevista y de pronto, no sé, le tiene terror a la muerte y cree que, ya sea porque tiene la muerte ahí ya inminente o porque va a perder a alguien que ama, ¿tú qué le dirías a esa persona después de todo lo que tú has vivido? Vale. Lo que le podría decir es que si está en esta situación ahora mismo, ¿por qué dedicar tiempo al miedo de lo que va a perder o lo que va a suceder después, en vez de vivir presentemente con esa persona y sentir el amor en ese momento? Es decir, ¿por qué vas a estar preocupándote por algo que aún no ha llegado en vez de estar aquí presente y conectando con esto? Y sobre todo porque si observan toda la información que hay por aquí, de personas que te cuentan que no hay que tenerle miedo a la muerte, digamos que vas a transitar mejor ese dolor, no vas a sufrirlo tanto. Y no, es que no sé cómo explicarte esta parte. Te lo puedo explicar, por ejemplo, con mi propia experiencia con mi abuela, cuando se fue, ¿vale? Que él se fue, se partió conmigo. Él, realmente, cuando estuvo a punto de irse, él nunca tuvo miedo, ¿vale? El único que le preocupaba era, ¿tú crees que tu abuela me va a recibir con los brazos abiertos? Porque él pensaba que había hecho, pues, se arrepentía de muchas cosas. Solo me dijo, me arrepiento de tantas cosas que no hice, pero en él no estaba preocupado se acaba mi tiempo. Y estaba como tranquilo, pero le preocupaba más si le iba a recibir su mujer. Imagínate.
¿sabes? Realmente siento que la persona que sabe que se va a ir no tiene tanto miedo como la persona que se va a quedar. Y a veces egoístamente la persona que se va a quedar es la que hace que la persona que se quiera ir no pueda transitar de manera más natural y más tranquila. Entonces la persona que se queda, que esté tranquila y que le des paz y calma y que no tenga miedo, porque en algún momento nos volveremos a encontrar. Tal cual. Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un gusto contar con tu presencia. Así que muchas gracias y mucho éxito en tus cosas. Y a ver si nos vemos en una próxima oportunidad en el futuro. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ti de verdad por querer contar conmigo y darme esta oportunidad. Lo mismo te deseo. Gracias, Isabel. Y quiero darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y si les gustó la entrevista, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y así podemos compartir estos mensajes y estos conocimientos a muchas más personas. Los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos 2 interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.